Ok, listo. Muy buenos días. Gracias por su tiempo y por por regalarme este tiempo de recuperación de clases. Eh, Déjame compartir lo que tengo preparado por ustedes el día de hoy, por favor. Ahí estoy compartiendo. Listo. ¿Ven mi pantalla? Innovación de servicios. Sin ¿Y me problema, escuchan bien? también. Ya, muchísimas gracias. Ok, hoy día vamos a tocar dos temas principalmente. Uno es innovación de servicios y vamos a hablar de diseño de servicios también. Mucho de esto lo hemos visto y ustedes incluso lo han plasmado durante la elaboración de de sus dos trabajos, pero siempre es bueno verlo desde la manera formal. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de innovación de servicios, lo que estamos haciendo es em, aplicar la innovación en un proceso formal eh, en los servicios que otorgamos como parte de nuestro modelo de negocio. Ya nosotros somos expertos en revisar los modelos de negocio y tratar de entenderlos en su verdadera magnitud. Y hay varios ambientes donde nosotros podemos notar muchísimo, de manera muchísimo más clara, cómo la innovación es un tema importante, clave en el diseño, no solo de los negocios, sino en particular cuando hablamos de servicios, que tiene que ser una característica muy importante. Y esto lo podemos ver de alguna manera en algunas industrias de manera mucho más notoria. ¿Ok? Eh, Aquí quiero traerles uno de las líneas de negocio que pasa por mayor o que nos puede graficar, que nos puede servir didácticamente para entender cómo es que los negocios evolucionan en el tiempo, pero que esa evolución se genera por mucho esfuerzo en innovación. Y es el caso de los supermercados, o es el caso en general del retail, ¿no? Que como concepto sabemos que un supermercado tiene un modelo de negocios en el cual yo construyo un ambiente en donde mi metro cuadrado es muy valioso y aporto este metro cuadrado para poder poner productos y que la gente acceda a esos productos de ese metro cuadrado que me genera un nivel de rentabilidad. Pero para que ese metro cuadrado sea atractivo, tiene que tener una serie de características interesantes. Acceso, comodidad para el que va a acceder a ese metro cuadrado, entre otras cosas, aire acondicionado, buena iluminación, estacionamiento, ¿no? Ambiente apropiado, seguridad, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que podemos encontrar en supermercados, digamos, de buen nivel y que tienen precisamente ese nivel de atractividad. Y aquí lo que pueden ver ustedes en los gráficos en particular, tienen pasos más notorios en Perú, por ejemplo, los más representativos, que son el supermercado por excelencia que se diferencia, yo diría que hasta ahora se diferencia en servicios es Wong y que tiene un formato diferente que se llama Metro, que es un poco, digamos, más, que va más hacia el ahorro de precios, a la oferta de precios bajos, pero tiene esa característica precisamente, ¿no? Estar tratando de innovar permanentemente en los servicios que brinda. Eh,
pero donde vemos muchísimo más esta característica en esta industria en particular es en los eh, supermercados fuera del país. Y aquí quiero citarles algunos ejemplos que, que valen la pena conocer, que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar, pero si no, yo se los voy a resumir. Y uno de los supermercados más exitosos, más grandes, más innovadoras del mundo es Walmart, por ejemplo. Y dentro de esa innovación, dentro de esos formatos, Walmart tiene una, una tienda especial eh, que es un supermercado común y corriente, muy grande, de áreas muy grandes, en donde el servicio se privilegia, pero que también tiene un componente muy importante en su modelo de negocio, que es los precios bajos. Eh, y no ha dejado de ver un modelo de negocio importante eh, que es proveer bien servicios, proveer principalmente productos para pequeños negocios. Y así es que forma un formato especial que se llama Sam's Club. En este Sam's es un formato como Walmart, pero que vende productos casi al por mayor, ¿no? Las menores presentaciones son de 12 unidades, incluso de 36 o de 48 o mucho más, ¿no? Y cosas que regularmente alguien puede comprar para hacer un pequeño negocio, una pequeña tienda o algo similar, ¿no? Como esto, también este modelo se ha adoptado en diferentes otros países. En Perú, por ejemplo, tenemos a Macro, o hay algunas otras tiendas más o menos por el estilo, y que empiezan a diferenciarse de lo normal, por ejemplo, porque Sam's, que es ese formato diferente de Walmart, lo que gana no es solamente por la diferencia de los precios, por el margen en cada uno de los productos, que como se ofrecen precios bajos y además al por mayor, se hacen los márgenes muy bajos, pero por ejemplo, una gran fuente de ingresos para ellos es la suscripción, porque no cualquiera puede acceder allí, hay que pagar una membresía anual. Entonces, eso es lo que les genera también un ingreso constante, permanente, interesante, que les permite innovar en eso, ¿no? Y con eso ofrecen productos, algunos subsidiados, etcétera. Entonces Walmart y Sam's es un formato que van saliendo de esta innovación, de esta evolución del negocio. Y de allí un retail que vale la pena ver, que vale la pena resaltar en términos de innovación es Amazon. Como ustedes saben, Amazon pues es muy conocida por eso, es la tienda de ventas por Internet más grande del mundo, ¿no? Que empezó siendo la competencia de una librería, que es Barnes Noble, pero que fue evolucionando, entró muy fuerte el Internet, entró muy fuerte el comercio electrónico por Internet, y lo que logró fue construir esta tienda que vende absolutamente todo lo que se llama Amazon. Y con esto diríamos que, bueno, compitiendo con Alibaba a nivel mundial, digamos, o tiendas de origen asiático, Amazon es una potencia mundial en términos de retail, ¿no? Eh, pero Amazon no se quedó en eso, porque en algún momento tienen que haber pensado de que son muy fuertes en el comercio electrónico, pero no todo el mundo solamente compra por internet, o no solamente hace uso del comercio electrónico, también hay ventas físicas. Entonces Amazon, y eso es una cosa que vale la pena resaltar, no solamente se quedó en eso, sino como parte de sus procesos de innovación, lo que hizo fue ver cómo ingresaba al revés de los que tenían una tienda física y se iban al Internet, estos de ser una potencia en Internet, cómo llegaban a la tienda física. Y es así que Amazon crea un formato físico que se llama Amazon Go. Ustedes lo deben de haber conocido, referido, vamos a ver si lo podemos ver aquí, a la que se puede entrar, yo creo que sí.
Perdón, este no es el que quiero ver. Este es el que quiero ver. Este es el que quiero ver. Un ratito, un ratito. Vamos a ponerle subtítulos. Ah, ok, Amazon. Miren, 2017 es el lanzamiento de la primera y hablaban de 4 años antes. Eso significa 2013. Ellos empezaron esta aventura en el 2013, hace 13 años. Y contra lo que ocurre en las historias de éxito, Amazon Go no fue exitoso. Hizo muchas tiendas, pero tenían una serie de defectos o habían algunas costumbres que no se podían erradicar, como los robos, los engaños, etcétera. Y al final se quedaron con un grupo de tiendas, pero no fue un tema masivo, pero fue disruptivo en términos de generar soluciones al problema más importante en el retail. Y el problema más importante en el retail es el pago, que el pago toma tiempo, hay cajas, colas, ¿no? Chequeos, etcétera, ¿no? Entonces ha ido evolucionando en esto y creó pues estas Amazon Go. Y el nombre de Amazon Go es porque en inglés Go es simplemente sal, vete, ¿no? Es como just go, o sea, solo vete. Entonces el concepto era de Amazon Go, vas a Amazon y te vas. No es que tienes que hacer una cola, no es que tienes que, no, o sea, agarras lo que quieres y te sales. Y la tecnología, desde esos años que les digo, 2013, ya incorporaban inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes, fusión de sensores, etcétera. Incluso supervisión humana, ¿no? Pues es bien interesante ese caso. Y fue evolucionando. El siguiente caso, el siguiente punto de evolución y de innovación en términos de Amazon Go fue ya pasar a supermercados un poco más grandes, porque esos eran tiendas pequeñas de conveniencia, y pasar a supermercados más grandes y tratar de perfeccionar su tema de compras, y lo hizo a través de, a través de el supermercado y hacer toda la identificación acerca del carrito, en el carrito, que permitía hacer un reconocimiento de las compras mucho más precisa, ¿no? Entonces también eliminaba algunas posibilidades de robo, como que todo estaba en el carrito, solo se usaban carritos, entonces había mucho más control. O sea, una mirada muy rápida para poder avanzar un poquito más, ¿no?
Eso fue una mirada de del siguiente paso en términos de innovación de Amazon, por ejemplo, ¿no? Se metió al supermercado y eso es importante porque lo hizo a través de la compra tampoco lo hizo creándolo de cero, sino a través de la compra de un supermercado más pequeño que se llama Whole Foods, y algunos de ellos los convirtió en lo que conocemos como Amazon Fresh. Y en el retail, como les digo, es un campo muy interesante para el tema de innovación, y lo que se empezó a ver en general es el tema de convertir los supermercados en grandes autoservicios. Se hacían a través de las colas, de las cajas estas en las que uno mismo podía pasar sus cosas, pero como que no fueron tan exitosas. Tienen un éxito, pero bastante parcial. Pero ya se empezó a crear tecnología alrededor de eso, ¿no? Y aquí vamos a ver alguna otra que se creó. Es una tecnología. El concepto es el mismo, pero ya con estantes más estandarizados, como se pueden dar cuenta, ¿no? Y hay un double check de identificación, ¿no? Al tomar cada producto. Esa es la mecánica y ese es el software o el sistema integrado que ofrecía Cyborg, ¿no? Interesante. Y esto lo vamos a ver aplicado ya a una, a una tienda concreta, fíjense.
Mm. Ok, entonces, como pueden ver, es una tecnología que se desarrolló y que viene creciendo y perfeccionando seguramente bien. Y eh, de allí hay bastantes otros temas innovadores que han ido saliendo, por supuesto, Amazon liderando un poquito esta corriente de innovación en el retail, que ya empezó a hacer delivery, ¿no? A través de drones. Entonces tenemos hasta esos casos, ¿no? Puede ser una muestra de que la innovación es importantísima en los servicios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Comprender un poco los diferentes tipos de innovación que existen, qué retos tenemos, cómo enfrentar un proyecto de innovación en servicios. Vamos a ver algunos métodos que ustedes seguramente ya los conocen, los vamos a más mencionar y conversar un poco acerca de ellos. Y lo importante que es la servitización. Servitización significa que lo que antes era solamente la compra de un producto, eh, ahora se convierte en cómo generar servicios de eso. Lo típico es antes te comprabas un PC, hoy día ya generas una suscripción para poder usar aplicaciones en la nube o cualquiera de estas cosas, ¿no? Veamos entonces un poquito de eso. Vamos a ver definición, los tipos, ¿no? Cómo gestionamos esta innovación y cómo hablamos de servitización, perdón. ¿Cómo empieza un poco el tema de innovación en servicios? ¿Cómo rompe paradigmas? Esto ocurre con los MOOC. ¿Alguien sabe qué es el MOOC? ¿Qué es un MOOC? Bueno, vamos a ver qué es. Veamos este pequeño resumen de lo que es un MOOC. Bueno, eso es un MOOC es un curso masivo y esto rompe un poco los paradigmas, ¿no? Porque universidades de diversos tipos, sobre todo las más grandes o las más prestigiosas, se empiezan a unir para poder compartir este contenido, ¿no? Y dejando de lado algunos paradigmas como son la propiedad intelectual, como es la apertura a cursos muy masivos, que su infraestructura no podría soportar si es que pudiera crecer, ¿no? Y generar algún tipo de ingresos o algún tipo de atractividad a través de estos cursos masivos. Es lo que empieza un poco a generar innovación. eh, basado en tecnología, muy importante. ¿Cuál es la definición de innovación? Es la combinación de una novedad o una originalidad. Pero lo que es importante en el concepto de innovación, como lo vimos además en una charla anterior, es que esto entre al mercado, ¿no? Esta novedad puede ser un descubrimiento nuevo, o sea, algo que hemos creado realmente, se ha creado, o reutilizar algo que ya existía, pero que se ha modernizado, reaplicado, redescubierto, ajustado. ¿Qué tipos de innovación existen o diferenciamos? La incremental, esto significa que yo he hecho un negocio, que yo he hecho una idea y le estoy
creciendo un poquito, pero reforzando lo mismo. Es típico, dan servicios de hosting para guardar centros de cómputo en lugares compartidos, pero todos estos que ocupan ese hosting necesitan, por ejemplo, mucho más capacidad de almacenamiento, entonces yo puedo otorgar esa capacidad de almacenamiento con una gran inversión y darlo a una suscripción a las diferentes organizaciones que usan mi hosting. Modular, es decir, que mi negocio es uno, pero que hay otros negocios relacionados y yo puedo ir creciendo con esos negocios. Típico ejemplo es que yo tengo, por ejemplo, un hotel, pero que sé que la gente va allí y necesita hacer deporte o que necesita algún relax, entonces pongo un spa o pongo un programa, un gimnasio relacionado y doy ofrezco servicios relacionados y tipos de innovación radicales como, oye, ¿cómo puedo tener yo una cuenta sin tener una cuenta de verdad? ¿Cómo puedo manejar mi plata sin tener una cuenta realmente en un banco? Hace muchos años nació PayPal como una innovación radical y PayPal era tener una cuenta en mi correo electrónico, ¿no? En mi email. Eso es algo que funciona hasta el día de hoy. Evidentemente ha pasado por mucha competencia, ya no es lo que fue al comienzo, que fue explosivo, muy ligado a una empresa de comercio electrónico. Y también tenemos, pues, por supuesto, la innovación disruptiva, ¿no? Que son cambios estructurales, ¿no? Como Google Services o como AWS, ¿no? En donde la innovación se da por algunas condiciones, pero que te cambia completamente de giro, de ser una tienda por internet como Amazon te convierte en un proveedor de servicios de procesamiento, ¿no? Innovación en los servicios es de lo que vamos a hablar. Entonces, lo nuevo en innovación de servicios puede estar constituido por cambios en uno de las siguientes dimensiones. Fíjense, en los conceptos, en el concepto de los servicios, en la manera en la que interactuamos con el cliente, eso es absolutamente básico, porque los servicios son prestados a una persona o a una empresa y esta persona tiene que sentir esa innovación, ese cambio. Está en los sistemas de valores o la percepción que tienen ellos, en los socios, porque no todos los negocios tienen que ser propietarios de todas las características del negocio. El día de hoy hay muchísimo nivel de interacción con diferentes stakeholders en el negocio. Entonces, hay cosas en las que hay otros expertos que pueden aportar en nuestro negocio. Es muy importante manejar ese concepto de socio, interacción, hay que tener un adecuado modelo de ingresos y un sistema de lanzamiento, de delivery, de servicios que sean muy basados en organizaciones dinámicas y flexibles y muy basados en tecnología, evidentemente. Eh, Se hablan de diferentes métodos de innovación, ¿no? Pero se resaltan tres. Uno que es el enfoque de la asimilación, es decir, sobre la misma manera en la que hago los servicios, me baso en perfeccionarla, ¿no? Ir enriqueciéndola. El segundo enfoque es más de demarcación, es decir, veo métodos, veo procesos y los genero completamente diferentes, ¿no? Radicalmente, los cambio radicalmente diferentes, pero demarca el alcance de mis servicios. Y el tercero es el enfoque de la síntesis, es decir, nos basamos en la historia de lo que ha ocurrido con el negocio para ver cómo ha ido innovando, cambiando, evolucionando. Y a partir de esa investigación podemos proyectar diversos orígenes para esos cambios. Esas son las maneras de generar innovación bastante más teóricas. Y desde ese punto de vista existen varios métodos, varias ayudas, herramientas que me permiten enfrentar esos procesos de innovación mucho más apoyado en elementos y no confiar solamente en la inspiración, ¿no? Nosotros como ingenieros tenemos que tener herramientas a la mano que debemos de saber combinar, sopesar apropiadamente, ¿no? Tenemos el Business Model Canvas, ya ustedes conocen bien qué es esto, pero echémosle una miradita para los que quieren ver la teoría rapidito, y que normalmente se usa mucho el Business Model Canvas para empezar algo nuevo, ¿no?
sea, no es que se hace solamente por cumplir un cuadrito, no, es porque estoy realmente analizando. Entonces uno lo valora muchísimo más cuando está haciendo un negocio de cero, ¿no? Bueno, no voy a ir por todo esto porque ustedes lo conocen bastante bien, de hecho lo he visto en todos sus trabajos, pero es importante entender que esto es una herramienta que nos sirve para entender nuestro modelo de negocio, para analizarlo, para fortalecerlo, para que no se nos pase ninguno de los aspectos importantes del análisis de nuestro modelo de negocio y de plasmarlo en algo muy sencillo, muy simple, que lo podemos compartir, que lo podemos ir perfeccionando en el tiempo. ¿Ok? Sigamos viendo entonces un poquito de herramientas. La segunda es una llamada mapa de contexto. El mapa de contexto es una herramienta que nos sirve eh, de la siguiente manera. Primero, identifico un tópico central, es decir, cuál es el foco de lo que estoy atacando, y de allí empiezo a discutir e identificar dimensiones que tienen que ver con ese tópico central. Y eso me permite ir creciendo en esos tópicos relacionados y partiendo mi análisis. Ese es un ejemplo típico, digamos, el cuidado a un paciente que ha tenido uno de estos infartitos en el cerebro, que se llaman ACV, accidentes cerebrovasculares. Es los diferentes elementos son sus hábitos de vida, cómo manejar una respuesta a una emergencia en estos casos, si el seguro de salud lo cubre o el aspecto de los seguros de salud, qué infraestructuras específicas del hospital sirven para eso, qué maneras de rehabilitación o tipos de rehabilitación existe, qué cuidados preventivos tener, cómo juegan los familiares y los pares en su cuidado, cambio en los lugares de vida o en los hábitos de vida. Entonces nos permite ir abriendo, ir ampliando el alcance de lo que nosotros estamos tratando de enfocarnos en el objeto de la innovación. ¿Ok? Existe una tercera herramienta que se llama los conos de Janus. ¿Sí? En los conos de Janus hay principalmente tres actividades o tres, digamos, focos para poder utilizar esta herramienta apropiadamente. La primera es decidir el marco de tiempo a considerar, es decir, yo estoy en un modelo de negocio y ese modelo de negocio funciona hoy día. En el ejemplo del gráfico está en el 2014 y digo, ok, voy a irme, digamos, no sé, 50 años para atrás o 20 años para atrás o 10 años para atrás, lo que yo quiera, dependiendo obviamente de la dinámica del negocio, ¿no? Y hacia dónde me voy a proyectar. Me voy a proyectar 1 año, 2 años, 10 años, etcétera. Algo que haga sentido en mi modelo de negocio. Si mi modelo de negocio es muy impactado por la tecnología, de repente el periodo futuro va a ser muy corto porque hay mucha evolución, hay mucho cambio. Pero aquí, en este caso, estamos hablando de la historia en el cuidado de la salud, es decir, lo que se conoce en inglés como healthcare, el tema de atenciones médicas. Y aquí estamos analizando desde el año, para el sistema americano, desde el año 34, es decir, desde que el Estado ingresa en algún seguro de salud, desde que algún Estado, algún país otorga seguro de salud para sus habitantes, ¿no? Y eso empieza en Alemania en el 1934.
De allí eso va evolucionando en grandes hechos que van generando estos cambios dinámicos, innovadores, ¿no? Y podemos ver que en el 54 se funda la Cruz Roja, se establecen sistemas de seguros comerciales de salud en Estados Unidos, pero privados. En el 74 salud preventiva y autocalificada. En el 94 hay un seguro de salud para todos los ciudadanos hecho por Obama, etcétera. Entonces, uno va viendo qué cosas van ocurriendo y eso nos sirve como ejemplo, eso nos sirve como inspiración para lo que nosotros podemos ir planteando. Conos de Janus es una herramienta bastante usada. De ahí viene el tema, una herramienta adicional que se llama el Customer System, que es sistema de clientes, que no solamente contempla en caso de servicios al que lo utiliza, ¿no? En este caso, en algunos casos también se usa para productos. No solo contempla el que compra y el que vende, sino al ambiente, al ecosistema alrededor de eso, ¿no? El sistema de clientes resalta los actores relevantes en la compra o en el beneficio del servicio y en su consumidor. Entonces hay un usuario, pero también hay un comprador, alguien que puede utilizar el usuario por medio, o hay alguien que influencia en el usuario para la compra o para la toma del servicio, ¿no? Eso es lo que se conoce como el sistema de clientes. Es un análisis mucho más amplio del ecosistema. Por supuesto que si el servicio es más complejo, esto se complica también, pero es bastante usado también como referencia o complemento. De allí tenemos lo que se conoce como el análisis de coopetition. Coopetition es la mezcla entre cooperación y competición, ¿no? Competencia y cooperación. Y aquí lo que se hace es, se consideran a los 5 grupos participantes del mercado, ¿no? Que son nosotros mismos, nuestros clientes, nuestros proveedores, los complementarios, los competidores o sustitutos, y en ese marco de referencia nos permite hacer un análisis muy detallado de estas industrias para ver qué es lo que nos permite tener claros en quiénes podemos, con quiénes podemos cooperar, que ellos nos ayuden y nosotros ayudarlos, y con quiénes tenemos que competir, ¿no? Que es que tenemos que tomarlos en la mira para poder superarlos. Entonces, esto nos deja muy claro varias alternativas, nos deja muy claro eh, análisis que nos enseñan qué es lo que ellos vienen haciendo y por lo tanto cómo prepararnos nosotros mejor. La verdad que esta es una herramienta muy importante. Esto puede terminar en benchmarks, puede terminar en inteligencia, puede terminar en varias cosas eh, que generan mucho resultado al interior de nuestros procesos de innovación. La curva de valor, esta es una herramienta también muy importante porque siempre es importante compararnos con el mercado. Y esa comparación no solamente la hacemos en términos de los servicios, sino en un análisis más de detalle de las dimensiones que esos servicios dan. Y se debe investigar 4 opciones para cambiar. Crear, eliminar, levantar y reducir. Levantar puede ser mejorar, ¿no? Entonces, para cada una de las dimensiones que vamos a ir analizando en esta curva de valor, debemos de preguntarnos, oye, ¿qué factores adicionales deberíamos de crear que nosotros no hemos ofrecido antes? ¿Qué factores debemos de eliminar, esas típicas comisiones, ¿no? Que la industria ya da por descontados y que de repente nosotros sabíamos, no los hemos eliminado, todavía no somos conscientes de su eliminación o de su desaparición. Esto también es típico. Nos cuesta a veces bastante darnos cuenta y sobre todo nos impacta económicamente. ¿Qué factores deberíamos de mejorar o levantar? Es decir, ¿qué factores deben ser aumentados muy por encima de los estándares de la industria y qué otros factores deberíamos de reducir, ¿no? Por debajo de la industria. Entonces aquí lo que se hace es, se ponen los servicios competidores, similares, pares, y se pone el nuevo servicio, se ponen hacia el lado izquierdo las diferentes atributos que podemos identificar como diferenciadores principales. Esto podría ser muy largo, pero hay que priorizar siempre. Y vemos en términos de flexibilidad, el servicio 1 es flexible, cierto nivel, el servicio 2 es más flexible. Aquí tenemos, y está en una escala más baja, acá, porque la escala viene aquí abajo. Podemos pegarle mucho el tema de flexibilidad en nuestro servicio, entonces ataquemos la flexibilidad, por ejemplo.
en términos de precio, por dónde van, hacia dónde ir, en términos de tratamiento especial o personalización, en términos de coaching de estilo de vida, redes sociales, etcétera. Ya las habilidades, perdón, y las características varían dependiendo de la industria, pero la curva de valor es muy utilizada también. Nos permite ponernos en el mercado, ver con quiénes nos vamos a comparar. ¿No? Aquí hay que tener mucho cuidado en la selección porque eh, podríamos estar comparándonos con gigantes que de repente tienen alguna diferencia muy notoria. Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos en la selección. Y esas son las herramientas más importantes que deberíamos usar en términos de innovación. Pero el otro tema es contar con buenos equipos, tener siempre en la mira al cliente y mucho, en muchos casos la creación de servicios se da a través de la servitización. Es decir, es la innovación de los procesos y capacidades para crear valor mutuo a través del cambio de vender productos a vender sistemas para los servicios de productos. Ojo, ya no vendo autos, pero vendo de repente alquiler del auto, o vendo de repente el mantenimiento del auto, o vendo de repente, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden convertir en servicios, ¿no? Ya no vendo computadoras, o ya no vendo herramientas de Word Perfect o Word o PowerPoint, sino vendo suscripciones. Ya no vendo licencias de software, sino vendo suscripciones para la utilización del software, etcétera, ¿no? Eso es servitización. Entonces, y esa servitización se hacen de acuerdo a las características de los productos, ¿no? Y se orientan hacia integrarse al producto, al mismo producto, orientado solamente a servicios, orientado a fortalecer el uso y a ciertos resultados. Y eso lo vamos a ver muy rápido, muy rápido. Los sistemas de servicio de producto, que se conocen como PSS, es una oferta integrada de productos y servicios que entregan valor en uso. ¿Cuáles son las razones de estos sistemas de servicio al producto? Primero, beneficios financieros, es decir, generar ingresos. Y lo otro importantísimo es que cuanto más servicios hayan, se hace más notoria y cercana la relación con los clientes. Porque yo puedo vender algo, pero lo vendo y chao, hasta que me vuelva a comprar lo mismo. En cambio, si yo me enfoco en los servicios relacionados a ese producto, esto de aquí hace que yo incluso llame cómo va con el servicio o que le ofrezca un pequeño un seguro o algún, no sé, llamada de mantenimiento, lo que fuera. O sea, pero hay estas dos razones importantísimas, ¿no? Y en esos sistemas de servicio de productos hay los que están orientados a la integración, es decir, se amplían hacia el retail y la distribución, como los vendedores de autos, por ejemplo, que ofrecen algunas cosas, ¿no? Cuando venden el auto, te dan el mantenimiento, el primer mantenimiento cada ciertos kilómetros incluido, ¿no? Ese tipo de cosas, a los que están orientados a los productos, es decir, que se relacionan con el ciclo de vida del producto, ¿no? El ciclo de vida es diseño, desarrollo, instalación, mantenimiento y reemplazos, por ejemplo, algunas maquinarias industriales te dan los servicios desde la instalación hasta el cambio de las partes, por ejemplo. Eso es orientado mucho al producto, a complementarlo, sobre todo en productos de alto valor, ¿no? Los que están orientados a los servicios, por ejemplo, que es incorporar servicios directamente en el producto. Y hoy día se ve mucho más notoriamente, por ejemplo, en autos, ¿no? Que cuando el auto tiene un choque, por ejemplo, y hay un servicio que tiene el auto integrado que dependiendo de la severidad del choque, porque tienen sensores, pueden hacer una llamada directamente a los servicios de emergencia, por ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto está orientado a que el producto no deje de ser un producto y genere más bien servicios alrededor que pueden ser muy importantes por estas dos razones que les citaba aquí. Cuando hablamos de orientado al uso, es la funcionalidad contenida en el producto, ¿no es cierto? El producto es del proveedor y el servicio pasa al cliente. Los contratos de impresión, por ejemplo, antes se vendían máquinas, ahora te alquilan las impresiones y te cobran por impresión, pero hay una necesidad de un servicio marcadamente resaltada. Y orientado a resultados es más orientado, digamos, al servicio. El producto solamente es reemplazado por el servicio. Por ejemplo, antes teníamos máquinas para grabar llamadas, hoy día son servicios, ¿no?
Y esa es la parte que quería tocar de innovación de servicios. He corrido para tratar de darle la cobertura a lo que estábamos de alguna manera retrasados, pero saltémonos a hablar de diseño, ¿ok? Y cuando hablamos de diseño, vamos a entender como que se relaciona con innovación, pero tiene mucho más que ver con el desarrollo de nuevos servicios. Y para esto, se analiza la evolución del diseño de servicios en los últimos 30 años. Regularmente se comprenden esas características claves del diseño de servicios y la perspectiva de los diseñadores. Eh, sobre qué vamos a conversar un poquito es sobre algunas herramientas, las que ven abajo como métodos de diseño, el mapa del stakeholder, una técnica que se llama The Persona, la persona. Vamos a ver lo del Customer Journey, que seguramente ustedes lo han aplicado, es bastante común. Vamos a hablar del Service Blueprinting algunas herramientas de diseño, pero básicamente es diseñar nuevos servicios. ¿Ok? Vamos a hablar del nuevo desarrollo de servicios e innovación de servicios, características del diseño de servicios, qué habilidades deberían tener los diseñadores, y vamos a hablar rápidamente del proceso de diseño. Eso es algo que ustedes seguramente lo tienen muy presente y casi ya nosotros en estos momentos lo tenemos como que incorporado en la cabeza, ¿no? Pero a veces es bueno ponerlo en blanco y negro para entenderlo completamente y sacarle el máximo provecho posible. Como diseño de servicios, ¿qué es? El concepto de servicio describe en detalle las necesidades de los clientes a los que se les tiene como objetivo y qué acciones tomar para satisfacer esas necesidades y cómo implementar operativamente esas acciones. Este concepto que es bastante simple, nosotros podemos decir, oye, esto es obvio, sí, no es tan obvio cuando se invierte el tema. ¿Qué significa? Significa que yo quiero emprender, que yo quiero hacer, que yo quiero crear. Entonces, lo que estoy haciendo, a veces caigo en el error de influenciar lo que yo tengo como capacidad a lo que existe como necesidad. Y eso debe ser al revés, ¿no? Tenemos que identificar las necesidades de los clientes para poder implementar acciones que resuelvan esas necesidades. Eso es importante. Muchos saltan directamente a, oye, tengo esta tecnología, ya, ¿en dónde la aplico? ¿Cómo la aplico? No, esto es al revés, ¿ok? Y en el desarrollo de nuevos servicios e innovación de servicios se enfoca mucho en el proceso de desarrollo general de las nuevas ofertas de servicios. Por supuesto que hay que establecer como ustedes pueden ver, un proceso, ¿ok? Este proceso de diseño de los servicios parten de ideas, de brainstormings, de generación de muchas opciones, ¿no? De revisar, de conceptualizar diseños y una serie de técnicas que se van utilizando con diferentes estrategias de innovación, analizando las capacidades de innovación que yo puedo tener, manejando, se dice ambidexterity, es decir, ser ambidextros en términos de que puedo verlo por el lado del cliente, por el lado del producto, por el lado de la empresa, mi beneficio, el beneficio del cliente y hacer un balance por los dos lados. Cultura de innovación, que es algo que tenemos que formar en nuestros equipos, y el control de esa innovación, porque la innovación tampoco puede ser limitada y a veces, y en muchos casos, tiene que ser dosificada, ¿no? Para que sea un proceso gradual. Y termina en las pruebas y la introducción al mercado. Entonces, este proceso, esta vista esquemática de la innovación de servicios, el desarrollo de nuevos servicios y el diseño de servicios tiene que ser muy clara y tiene que ser muy formal en términos de ir paso a paso y no saltar directamente por desesperación a empaquetar. En términos generales es el diseño de los servicios, el nuevo desarrollo de servicios e innovación y algunas características que tienen que estar, ojo, que tienen que estar en este diseño de servicios. Eso es como que no negociable.
En el diseño de los servicios tenemos que enfocarnos en la persona, en el cliente, en el humano, incluso en cosas que son como que ya desplazaron al humano. Aquí hablo típicamente de la inteligencia artificial, ¿no? Claro, la inteligencia artificial, hoy día todo el mundo habla de eso y todo el mundo lo trata de usar, herramientas, sobre todo la inteligencia artificial generativa, ya el gran volumen de gente, digamos, el gran colectivo piensa que la inteligencia artificial es el agente de inteligencia artificial generativa. Y ya, digamos, se deforman las cosas hacia eso. Eso no está mal, porque eso existe y a eso hay que sacarle provecho. Y detrás de eso hay negocios, hay recuperación de inversión. Saben que en inteligencia artificial hay muchísima inversión millonaria, billonaria, que además la restringe a un nivel de generadores muy chiquito, ¿no? Que son 4 o 5 VTEX que están metidas en el tema. Pero aquí no debemos de olvidar que la persona está en el centro, el cliente está en el centro, ¿no? Human centered, centrado en la persona. Incluso en la inteligencia artificial se habla mucho de una característica obligatoria en la inteligencia artificial, en cualquier tipo de inteligencia artificial, que es human in the loop. O sea, tiene que haber un humano, una persona en el ciclo general. Si no ha participado una persona en el ciclo de la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial o esa iniciativa con inteligencia artificial no sirve, no es confiable. Yo creo que eso es algo que nunca va a terminar. Eso es lo que yo personalmente pienso. ¿Ok? De allí algunas características importantes tiene que ser tiene que ser principalmente interactiva, es decir, que pueda ser algo que no es de un solo lado, algo que nos permite estar en intensa comunicación, algo que es holística, que tiene un foco, pero que no deja de lado las características generales alrededor, los ambientes, los ecosistemas, que debe ser iterativo, es decir, que yo no debo de llegar a mi escenario final desde el comienzo, sino que tiene que ir gradualmente avanzando en su desarrollo. El diseño tiene que ir creciendo, tiene que ir avanzando, tiene que ir perfeccionando. El principal error de muchos emprendimientos es que se han ido directamente al final. ¿Por qué? Por presión de plata, por términos de que los participantes o los inversionistas quieren resultados rápidos, ¿no? Y eso va contra una de las características principales del diseño, que es ser iterativo. Y la última característica muy importante es de basarnos en, en prototipos, ¿no? Yo el concepto es, antes de hacer una casa completa, hago un diseño en 3D o hago un diseño, no sé, en armatoste, o hago, por último, si tengo la capacidad y estoy casi muy seguro, hago un cuarto modelo o hago el primer piso, o etcétera, de tal manera que yo puedo, entre comillas, casi lanzar al mercado una versión de prototipo vacía, es cascarón, llámenla como quieran, pero me permite interactuar y tener ese feedback que me va bajando el nivel de riesgo para cuando yo termine con esto. Entonces, eso es muy, pero muy importante de considerar. ¿Cuáles son esas características de los diseños de servicio? Para poder emprender estos servicios es imprescindible trabajar con equipos inter y multidisciplinarios, ¿no? Porque nosotros no tenemos la perspectiva completa. Sobre todo nosotros, si somos ingenieros de sistemas, nos vamos a ir mucho a la tecnología, al proceso, pero hay muchos otros componentes, incluso, digamos, antropológicos, incluso psicológicos, que son dimensiones importantes de tomar. Consideramos 5 perspectivas, les decía, centrado en el ser humano, interactivo, holístico, iterativo y basado en prototipos. ¿No? ¿Qué habilidades
tienen que tener estos diseñadores. Hoy día se tiende mucho a instalar centros de diseño o laboratorios, ¿no? Van a poder ver grandes corporaciones hablando de laboratorios de innovación, ¿no? Seguramente que todo, cuando se hace adecuadamente, funciona, pero hay aspectos que debemos de tener en cuenta en estos centros o en estos laboratorios. Tiene que haber un pensamiento holístico, es decir, no podemos ser expertos en esto, especializados en esto, no, hay que tener todos los componentes alrededor. Tiene que ser una conformación con pensamiento interdisciplinario, sobre todo con experiencia y no solamente dominio conceptual. Se deben utilizar muchos métodos que son incluso algunos artísticos, porque no consiste solamente en diseñar desde el punto de vista funcional, operativo, sino que también hay que ver un poco la interacción, todo entra por los ojos, ¿no? El app puede ser súper funcional, pero si los botones van mal, los colores van mal, los textos van mal, los diseños van mal, digamos, no pasa, ¿no? Entonces hay que contemplar ciencias que son humanas, ciencias que son sociales, términos psicológicos, etcétera, ¿no? ¿Cómo es el proceso de diseño? El proceso se plantea mucho, ¿no? Pero hay básicamente 4 fases. Hablamos de la fase de exploración, hablamos de una fase de creación, hablamos de una fase de reflexión y una fase de implementación. Entonces, por supuesto que existen muchísimas metodologías para esto, muchísimas, pero las que le presento aquí es un poco el resumen de lo investigado, ¿no? Y que nos simplifique el tema, porque tampoco estamos para 16 fases que nos complica todo. A pesar que el proceso, digamos, parece lineal, lo que se conoce en la experiencia con resultados pone un énfasis en una característica iterativa, es decir, yo debería de regresar a la fase de exploración, regresar a revisar mi creación, reflexionar nuevamente sobre lo que acabamos de generar como cambio, ¿no? Entonces, y tomar mucha gradualidad en términos de implementación. Incluso se dice que estas características iterativas podrían parecer caóticas en ciertos momentos porque vamos y regresamos y regresamos y regresamos hasta que hay que tomar decisiones en las que se van cortando etapas, ¿no? Y en cuanto a métodos de diseño, se plantean muchos, existen muchos de hecho, pero los más utilizados son sí. Uno que se llama el mapa de los stakeholders. Stakeholders son todos los participantes en el negocio, directos e indirectos. El método que se llama de persona, que es como que conoce el perfil de quien va a usar esto o quien se va a beneficiar con esto. La otra herramienta, el otro método importantísimo es el viaje del cliente, el customer journey, el ciclo del cliente respecto de la idea central. El otro es el plano del servicio, que se llama el Service Blueprinting en inglés, y algunas herramientas de diseño que se utilizan también para esto. ¿Ok? Vayamos viendo estos métodos de diseño rapidito para dejar un poco de tiempo para conversar y para en algún momento también hablar del examen parcial, del examen final de la próxima semana. ¿Cómo es el mapa de los stakeholders? ¿Quién es el stakeholder? El stakeholder es una persona, un individuo, un grupo que puede afectarse, que puede afectar, digamos, que puede generar un efecto, perdón, un grupo que puede afectar o puede ser afectado por la ejecución de estos objetivos del diseño o de la empresa que está haciendo este diseño. O sea, todos los que, como digo yo, todos los que se mojan con esta lluvia porque generaron el chorro de agua o porque se mojaron, son los stakeholders. Y el stakeholder debería tener un mapa, o deberíamos generarle un mapa para un proyecto de diseño del servicio. Eso significa que deberíamos de preparar una representación visual de cómo impacta las relaciones con estos stakeholders. Stakeholders estamos hablando de
directores, estamos hablando de los propios colaboradores, de los clientes, de los proveedores, estamos hablando de todos ellos, ¿no? Y enfocados básicamente en dos tareas. Identificar los stakeholders es una y la más importante, y la otra es la de dibujar las relaciones. Aquí podemos ver un ejemplo de mapa de stakeholders, y esto se refiere a un hotel, principalmente. Entonces tenemos que identificar aquí al viajero, ¿no? Y acá tenemos al mismo hotel, un área del hotel, y se lee bien que es. Bueno, acá el hotel, el que gestiona los eventos, y aquí está la comida, acá está la acomodación seguramente, es decir, el cuarto. ¿De acuerdo? El que gestiona las reservas, ¿no? Entonces, aquí lo que ofrece al viajero, por ejemplo, es una noche en el hotel. Hay agencias de viajes también que maneja reservaciones con el hotel en la parte de habitaciones, ¿no? Y lo que le da al viajero es generar la reserva, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí están todos los involucrados. Miren, aquí están los invitados para este evento en particular, porque es el viajero o el pasajero. Aquí está el evento, los invitados a un evento, porque tienen relación con la parte de eventos del hotel. Y aquí están los comensales, ¿no? Los que van al restaurante, porque el hotel tiene un restaurante, ¿no? Y fíjense que en este mapa de stakeholders se contemplan todas las relaciones entre estos stakeholders. Está el marketing que se hace a través de la ciudad, se hace los avisos, las vías de los avisos para el restaurante, por ejemplo, la vía de los avisos para el hospedaje, las, las, por ejemplo, aquí hay una relación con los que participan en el hotel, que se les puede dar acomodación después del evento, o sea, habitaciones después del evento, que a los guests, a los pasajeros se les puede dar información sobre los eventos también. Entonces, fíjense, hay todas las interacciones entre los stakeholders que nos abren los ojos a las oportunidades tanto de generar negocio como de eh, prioridades en términos de importancia en el diseño, en la innovación de los servicios que podemos prestar, ¿no? Esto es muy interesante y esto es muy importante. Y se consideran a los clientes, se considera al hotel, se consideran a los terceros, son los diferentes niveles de participación de los stakeholders. Otro método de diseño es el que se conoce como the persona, en español, la persona. El concepto sale de un estudio específico, una investigación que se hace, que se hizo en una universidad acerca del HCI, que es el Human Computer Interaction, que es como ponerse en el zapato de la persona para crear un prototipo, un arquetipo del cliente. Entonces, el ejercicio previo es, estoy pensando acerca de algo, pero antes de diseñarlo, a pesar de que tengo la idea general, un ratito vamos a transportarnos a los zapatos de esta persona para ver qué siente, qué espera, qué, qué percibe de lo que estamos diseñando, eh, qué necesita, uh, cuál es su punto de dolor, cuáles son los principales reclamos. Es un viaje bien profundo a los zapatos de este cliente. La definición es una representación ficticia, por supuesto, pero muy específica y concreta de usuarios objetivos, ¿no? Que genera una cara en el usuario, como una imagen memorable, ¿no? Atractiva y accionable que sirve como objetivo de diseño. Es como que yo puedo dibujar a esto, la persona que va a tomar nuestro servicio. Ya lo puedo dibujar.
una persona de edad media, no de nivel socioeconómico tal, con estas características, con estos hobbies, con este tipo de vida, etcétera. O sea, es dibujar, ¿no? A este prototipo, a este arquetipo, ¿no? Es como un rol en una obra teatral, ¿verdad? Es como el personaje, objeto de mi diseño del servicio. Sale esto. Este es, por ejemplo, el ejemplo de la persona, de la persona. Le ponen incluso un nombre, Andrew Thompson. No necesariamente existe, pero se crea, digamos, este arquetipo. Pueden ver sobre el lado izquierdo, nacionalidad, este en particular es británico, tiene 47 años, tiene pareja, no tiene hijos, es gerente de proyectos de un banco. Su hobby es viajar y la fotografía, tiene un promedio de ingresos de 75.000 libras esterlinas al año, ¿no? Y tiene una educación, es un MBA, tiene un MBA en London Business School, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí pueden ver ojos, oídos, perfil, persona, visión, ¿no? Y evidentemente no, es hombre, etc. Y de allí nacen un poco sus necesidades, sus requerimientos y sus deseos, por ejemplo, ¿no? Entonces, que tiene como características en los feriados, que le gustan mucho los escenarios para tomar fotos, etcétera, 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 varias características, ¿no es cierto?, que nos permiten como que hacer un objetivo, como un bull, ¿no? Hacia esto apunto. Si todos mis clientes fueran como este, tengo la solución perfecta. Pero de ahí tengo que empezar a elaborar, pero me sirve mucho para el gran foco. Se supone que el gran segmento a atacar sería este. Miren características personales aquí. Muy trabajador, normalmente amiguero, pero de, que no se metan tanto con su sentido común, busca nuevas experiencias, ¿no? Que le preguntan romper el status quo, un poquito extrovertido, no mucho, ¿no? Valora mucho el dinero, o sea, se divierte gastando dinero, pero si eso le da alguna promesa de beneficios, es una persona confiable, espera confiabilidad de otros, su opinión es escuchada y valorada por otros, sus creencias es en que la gente es buena, que es amigable, y es honesta, pero a veces no lo suficientemente inteligente o hábil, ¿no? O sea, se considera de alguna manera medio superior en sus creencias. Y eso es como que life motto, es como que el, eh, como el lema de la persona. Si pudiéramos eh, resumir a Andrew Thompson en una frase es, yo busco inspiración siempre, donde voy. Donde voy, busco inspiración, que tiene mucho que ver pues, con su rol, ¿no? Gerente de proyectos de un banco. ¿No? Busco inspiración en todos los lugares donde voy. Entonces se dan cuenta que ese es un análisis muy profundo de un segmento y que se trata de personalizar en un solo ser humano que va a ser el beneficiario del diseño. Esto es muy eh, importante de tener en cuenta. Escúchame, no muchos lo usan porque esto requiere investigación, esto requiere mucha data, pero hoy día podemos llegar a eso de manera muy sencilla. Otro método de diseño utilizado es el Customer Journey. Esto seguramente ustedes lo conocen bastante bien, pero vamos a resumir un poquito, ¿no? El Customer Journey nos da una visualización muy concreta, pero muy estructurada de la experiencia de un usuario alrededor del uso de un servicio. Involucra todas las actividades y eventos relacionados al delivery de ese servicio, ¿no es cierto? O sea, desde la perspectiva del cliente. No hay un estándar de cómo esto debe ser, sin embargo, hay algunos temas comunes que contemplar, como que
como qué perspectiva tiene, como cuáles son los puntos de contacto del cliente con nuestros servicios, cuánto duran sus servicios. Entonces, algunas representaciones del Customer Journey, del mapa del Customer Journey, las podemos ver acá en duración, cómo era antes, cómo es después, ¿no? Ese es un diagrama conocido que se llama un diagrama de Bose-Sommerlich. Aquí tenemos, basado en otro estudio, otra forma de comunicación. ¿Cómo viene la comunicación antes, sí, durante, sí, esta parte de aquí negrita, y vamos viendo que aquí hay otro nivel de comunicación, y después, en este caso es por correo electrónico, por ejemplo. Esto es vía personal. Esto es a través de interacción con alguna herramienta digital, ¿no? Se toma representación y después hay un seguimiento a través de correo electrónico. Lo mismo aquí, ¿cómo es el mood? O sea, ¿cuál es el sentimiento que tiene la persona? Tiene que ser más hacia el after, hacia el después, ¿no? Indiferente, durante, no hay mucho que hacer, toma el servicio ya, y para el luego, para el before, para el antes, es, digamos, no está como en muy buena disposición para hacerse, y precisamente el servicio y el post-venta lo va a convencer mucho más. Y aquí ya hay un tema de las fases. ¿Cuáles son las primeras fases? ¿Qué información tiene? ¿Qué acciones ejecuta? ¿No? En una y en la otra. Entonces, esto nos permite como que disectar, o sea, dividir y analizar los diferentes componentes en el Customer Journey. Otro método de diseño, bueno, seguimos con Customer Journey Map. Aún el mapa de Customer Journey está en periodo de experimentación y ajustes por parte de la academia en general, consultores y industria. Yo considero que eso ya está cerrado porque hay que usarla ya, se usa muchísimo, ¿no? Eh, yo, yo personalmente soy un poco práctico en términos de mucha documentación. Yo creo que se debe documentar lo necesario, absolutamente lo necesario, porque además, si no perdemos mucho tiempo en la actualización de la documentación, pero cuando interactúas con terceros que te ayudan como consultores, entonces la documentación es clave, ¿no? Pero sin embargo, el uso y desarrollo del Customer Journey involucra identificar a la persona, poner un marco de tiempo, imaginar este viaje, este Customer Journey, imaginarlo, ver las fases, ¿no? Evaluar este mapa y al final terminamos con nuestra persona, ¿recuerdan? Andrew Thompson, perdón, y cuáles son sus actividades y sus emociones en este viaje, porque lo estábamos viendo, recuerdan, en una agencia de viajes. Entonces, ¿cómo hace su planeamiento del itinerario? ¿Cómo hace las reservas? ¿No? Cómo maneja su estancia en el hotel y cómo hace su revisión del viaje, ¿no? Entonces acá está, punto por punto, ¿qué hace? Oye, busca en la web hoteles, busca recomendaciones para cada uno de esos hoteles, llama al hotel para asegurarse de que las características de la habitación, porque no es suficiente con lo que de repente ve en la red, ¿no? ¿Qué hace durante la estancia en el hotel? Entonces, finalmente, verifica, perdón, verifica que tenga una habitación como la pidió, ¿no? Que no se da cuenta que hay ruido, por ejemplo, entonces hace una primera queja, ¿no? Hace una segunda queja, ¿no? Identifica la solución él mismo, etcétera. Entonces, se van viendo todos los casos, la casuística en el Customer Journey, pero sobre todo los puntos de dolor, como se pueden ver, ¿no? Hasta el checkout, hasta que se va, ¿no? ¿Qué motivación tiene? O sea, en qué modo está, ¿no? Qué preguntas se van generando? Pues podemos ver que esa es una documentación bien clave de lo importante
en el Customer Journey. Se debe terminar en un... Si se dan cuenta que esto es un esfuerzo de resumir en casi una página, casi una lámina, todo el customer Journey. He visto con su Customer Journey que tienen 200 páginas, ¿no? Bueno, con tanto detalle. Aquí, nuevamente, el objetivo es entender, el objetivo es resaltar, el objetivo es contar con información que puede ser intercambiable. Hablemos de Service Blueprint para ir terminando. Es un método muy sencillo de identificar y describir los procesos que soportan estos servicios. Es una técnica que ayuda a las organizaciones a entender la oferta de servicio, los procesos de delivery del servicio y que permite examinar los procesos del servicio desde el punto de vista de un cliente. Muy sencillo, es parqueo del hotel, registro, ir llegar hacia la habitación, el baño, la lista del menú, la bandeja de la comida y el checkout, por ejemplo, ¿no? Y qué acciones se dan. Este es el mapa, nuevamente, el mapa del servicio. Contacto en el mismo lugar, el contacto después, cuando le llevas la orden, los que preparan, cómo entregas la comida, cómo haces el checkout o el pago, el registro en el sistema. Acá está el mapeo de cómo es que el servicio se otorga, cómo se hace el delivery. ¿Cuáles son los beneficios de hacer Service Blueprinting? Fomenta la innovación porque nos da todos los pasos, todos los procesos. Se preocupa mucho por la calidad. Ahí es donde nos damos cuenta de que cada uno de estos procesos tiene un input, un entregable, tiene un nivel de medición. Podemos generar KPIs por cada uno de ellos, de manera que podemos controlar productividad, tiempo promedio, hora de inicio, hora de fin, evaluación en cada uno de los procesos. O sea, eso este mapa nos da mucho al interno en calidad, ¿no? Gestiona la calidad, da soporte al entrenamiento, porque teniendo esto, el entrenamiento se hace muy sencillo, uno lo puede ver proceso punto a punto. Mejora mucho la eficiencia, genera servicios estándar y sus principales componentes son la evidencia física, porque podemos ver fotos de todo, podemos tomar formatos, etcétera. No necesariamente tiene que ser físico, puede ser electrónico, por supuesto, ¿no? ¿Qué acciones tiene el cliente? ¿Cómo es el contacto en el momento de la verdad? Eso es importantísimo identificar, ¿no? ¿Cuál es el contacto detrás del telón que está ocurriendo backstage? Porque nosotros vemos el restaurante, vemos a la persona que se sienta, pide, le trae, paga, pero todo lo que ocurre detrás, es decir, cómo se toma la orden, dónde se ingresa, qué va generando, ¿no? Y por lo tanto, para qué tiene que estar preparado, todo ese detrás del telón es súper importante y se puede ver en este Service Blueprinting y tienen los procesos de soporte y los procesos de mantenimiento. ¿Ok? ¿Cómo hacerlo? Hay varios pasos para esto. Identificar el servicio a ser mapeado, es el blueprint. Identificar el cliente o el segmento de clientes que vamos a servir con ese servicio. ¿Cómo mapeamos este proceso desde la perspectiva del cliente, por supuesto? ¿Cómo mapeamos el contacto con los empleados, con los colaboradores, con las actividades tecnológicas? Y cómo relacionamos estas actividades de contacto con las funciones de soporte requeridas y finalmente cómo añadimos evidencia de la entrega, del delivery y del servicio en cada acción del cliente. Y básicamente eso es lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. He corrido un poquito, pero igual la información se las envío ahora mismo, ¿no? La cuelgo ahora mismo en Univirtual y quería preguntarles quería ver si hay preguntas, comentarios, algo para pasar. Tengo, creo que preparado una pequeña, déjame confirmar, tengo una lámina, sí, sí, tengo eso. Mejor de una vez paso a eso. Déjenme compartir nuevamente.
Ah, no. Sí, sí. Ya. Entonces, seguramente esta debe ser la pregunta del millón. Recomendaciones para cómo prepararse o no prepararse. Primero, para el examen, estoy hablando del examen final, ¿no? Revisar el examen parcial, es importante, para que tengan feedback de sus notas, ¿no? Eh, revisar detalladamente las 3 charlas magistrales, porque las 3 van a entrar, de alguna manera, son bien importantes, integran todos los conceptos que hemos visto, son bien importantes. Si no las han visto, véanlas. Ya tengo muchas experiencias en el parcial de preguntas que estaban en clases en las que muchos de ustedes no participaron y eso es lo que faltó. Las 3 charlas son de análisis tecnológicas, transformación digital, pagos digitales e inclusión financiera. Las grabaciones están disponibles, ya las hemos confirmado con Harold también. Revisar las exposiciones, las que ustedes han hecho también, y echarle una mirada a las exposiciones de sus compañeros, porque todas van a entrar. Revisar las clases grabadas, se los recomiendo. La suerte que tienen ustedes es que han sido virtuales, por lo tanto las pueden ver incluso los que no han ido. Y eso es. Ahora sí, preguntas, comentarios. Profesor, si podría subir las presentaciones de las clases magistrales a Univirtual, porque actualmente solo está colgado la grabación. No, los materiales también. Disculpe, no me habré dado Sí, cuenta. Ahí lo reviso. sí. Revísalo, por favor, y si alguna faltara, cosa que no creo, me dices. O me dicen cualquiera de ustedes en el chat. ¿Sí? Todo está. Incluso lo de ahora va a estar en unos minutos. Lo único que va a demorar es la grabación de hoy, por supuesto, porque ahí tengo que pedirle al CETIC que me modifique los accesos, pero la grabación va a estar. Espero que mañana más tardar. ¿Ok? Listo. Si no hay más, entonces nos estamos viendo el miércoles para el examen. Cuídense mucho, que estén bien. Muchas gracias por su domingo, eh, pero valía la pena. Chao, chicos, que estén bien. Cuídense. Chao, profesor. Gracias, Gracias. profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.